Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amigo y hermano en la fe, el pastor Juan Ángel Arellano. Quiero agradecer esta oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias, hermano Jacob, por esta oportunidad. Les mando un saludo, un fuerte abrazo a toda la familia, así como a la iglesia de San Simón. Les bendecimos de parte también de nuestra amada iglesia, Movimiento de Fe. Quiero compartir con ustedes un tema que va precisamente relacionado con motivando unos a otros. En estos tiempos estamos viviendo, enfrentando la mayoría de las familias, enfermedades, pérdidas, circunstancias difíciles, y parece ser que la fe se termina, parece ser que la fe faltaría. Hemos visto a través de la palabra de Dios tantas cosas hermosas, maravillosas, que pueden reforzar nuestra fe en medio de estas circunstancias. Así es que quiero compartir este tema, motivando los unos a los otros. En la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, dice la palabra de Dios: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando el apóstol Pablo inicia mencionando alentaos los unos a los otros, en esta escritura él está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es una convicción y fe de que Jesucristo pues vendrá por su iglesia y de una manera llegará aquí a la tierra. Pero mientras no sucede eso, tenemos que estarnos alentando y animando para que no nos desesperemos, no caigamos en una manera rutinaria o perdamos la fe o la esperanza. En la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos esperar y permanecer en Él. Para poder iniciar este tema, voy a hacer una oración para que sea el Señor hablando a nuestros corazones, a sus corazones, y sea de edificación este tema, esta palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte a ti la gloria y la honra. Agradezco, Señor, por este tiempo, esta oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra con mis hermanos de la San Simón. Bendice a cada uno de ellos, bendice, Señor, su cuerpo. Padre, si alguno está enfermo, trae sanidad para cada uno de ellos. Bendice el cuerpo pastoral, Señor. Asimismo, agradecemos este tiempo y esta oportunidad. Pedimos de tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, ¿cómo podemos alentarnos los unos a los otros? Podemos alentarnos con palabras de ánimo, podemos estarnos alentando de esta manera. En la historia de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él escogió a 12 hombres para que estuviesen con Él, para predicar la palabra de Dios. Y Jesucristo les había dado autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios. Y curiosamente, en el libro de San Marcos, capítulo 3, verso 13, mencionando a cada uno de estos hombres, Él les empezó a describir sus nombres o por sus nombres. Incluso a Simón dice que le puso por sobrenombre Pedro. Y en el verso 17 de San Marcos capítulo 3 dice que a uno llamó Jacobo, o más bien era Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. Y dice que él les puso de apellido Boanerges. Boanerges quiere decir, en la misma traducción de la Biblia, quiere decir hijos del trueno.
Los hijos del trueno, porque ellos, cuando Jesucristo los manda a una aldea a predicar la palabra de Dios, en esa aldea no quisieron escuchar el mensaje ni la palabra de Dios, y estos hombres se enojaron y le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos y fuego caiga y los consuma? Jesús dijo que no. Y de esta manera no es una mejor forma para motivarnos los unos a los otros. Los hijos del trueno, los Boanerges, oran para que fuego caiga y consuma. Dios no nos ha mandado para que oremos y fuego, juicio caiga sobre la gente y consuma a la humanidad. Pero sí nos ha dado indicaciones claras de lo que tenemos que hacer y las cosas por las cuales hay que hacer. Me encanta porque si vamos a animarnos unos a otros, necesitamos escoger buenos modelos de aquellos grandes hombres que animaron en tiempos difíciles de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva pasó por momentos difíciles. Por eso el apóstol Pablo decía a los de Tesalónica: aliéntense unos a otros con estas palabras. Alentarse porque había persecución en la iglesia, alentarnos porque habían pérdidas humanas de parte de hermanos en la fe, y habían muchos, estaban perdiendo la esperanza y perdían la fe. Pero Pablo los anima para que se alentasen. Incluso en Hechos de los Apóstoles, en las Escrituras, nos menciona, en Hechos capítulo 4, verso 36, que ellos, habiendo escogido algunos hombres, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Parece ser que cuando Jesús llama a sus discípulos, a sus apóstoles, les cambiaba, parece ser que el nombre. A Simón le puso Pedro. Y aquí los apóstoles están diciendo que ellos vieron a José y le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y dice la misma traducción de la Biblia que Bernabé es traducido hijo de consolación. Así es que yo no quiero imitar a esos grandes hombres de fe que quisieron orar y fuego caía del cielo y los consumía, no. Quiero imitar a estos hombres como el buen Bernabé, un hijo de consolación. Y en el hijo de consolación, ¿podremos ser todos hijos de consolación en estos tiempos? ¿Podremos consolar a alguien? Si usted me acompaña en su Biblia, en segunda carta a los Corintios, Dios nos ha dado esa orden, porque la iglesia en todo tiempo, en cada momento, pasaba por momentos difíciles. Hoy la iglesia creemos que está pasando por momentos difíciles y necesitamos animarnos. Y como pastor quiero animarlos con estas palabras de la misma Biblia, de la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios dice su palabra en esta escritura de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3, que Dios es el Dios y Padre de toda consolación. Dice que Él nos consuela a nosotros para que nosotros consolemos a aquellos que están pasando momentos difíciles. ¿Cómo pudiésemos consolar a aquellos que están pasando por momentos difíciles? El mejor ejemplo que quiero tomar de la Biblia es este hombre, Bernabé. Bernabé, llamado hijo de consolación. Un hombre que
hizo maravillas por ese sobrenombre, Bernabé. Recuerde que él se llamaba José, pero le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir, o traducido es, hijo de consolación. Así es que quiero compartir con ustedes 5 maneras o 5 motivos para poder motivar a otros. Número 1, necesitamos motivar a los demás a practicar la mayordomía. En Hechos capítulo 4, versículo 34, dice la palabra de Dios que así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora, ¿cómo podemos practicar nosotros la mayordomía? Compartiendo con lo que Dios nos ha dado. Hay gente que se ha quedado sin trabajo. Hay gente que le han reducido los horarios y tiempo de trabajo y le han reducido su salario. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a aquellos que están padeciendo necesidad? Dice el verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, dice que la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, siendo hijo de consolación, él vio la necesidad en los hermanos y él quiso vender su heredad y dijo, yo quiero que se reparta esto entre los necesitados. Cuando no tenemos una posesión o algo, un recurso para poder venderlo, también podemos imitar al buen apóstol Pedro cuando él dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Podemos animar con palabras. Si tenemos alguna cosa de valor, podemos venderla y ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. Podemos hacer alguna recolecta de despensa, a cada uno juntar algunas despensas y ayudar a nuestros hermanos que están pasando necesidad. Entonces, como hijo de consolación, queremos ayudar o aportar a esta necesidad. Punto número 2. Los hijos de consolación motivamos a brindar amistad. En el mismo libro de Hechos, capítulo 9, verso 22, dice que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos, dice el verso 23, que pasados muchos días los judíos resolvieron un consejo de matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta, y dice que cuando llegaron a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos dice que le tenían miedo. Recuerde que Saulo perseguía a la iglesia y también él la persiguió para matarla, para perseguirla, lastimarlos, y los discípulos tenían mucha desconfianza de Saulo Pablo. Dice el verso 26 que no creyendo que fuese discípulo. Verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Una vez más, vemos que Bernabé se muestra amigo, brinda amistad. Aun cuando Pablo lo están rechazando y buscando los mismos que eran de su antigua religión para matarlo, aún los discípulos de Jesucristo no estaban convencidos de que Pablo era un buen discípulo.
Pero Bernabé, que es hijo de consolación, habló, intercedió por él. Y curiosamente él les dice, no, miren, él está predicando la palabra de Dios y él es una de las personas que se ha estado esforzando y ha predicado la palabra de Dios. Dice, curiosamente, que este hombre, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Entonces Bernabé muestra una confianza para que el testimonio del apóstol Pablo fuera visto. Todos le tenían miedo a Pablo, dudaban de él, pero Bernabé les dio ánimo a los hermanos. Y en este tiempo tenemos que hablar bien de nuestros hermanos, no caer en el error de estar hablando mal. No tenemos que descalificar a nadie a pesar de su pasado. Tenemos que mostrar honor y tenemos que mostrar un ánimo para aquellos que están acercándose a los pies de Cristo. En el punto número 3, tenemos que motivar unos a otros a construir una relación saludable. En el mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Por qué no hablaban a nadie la palabra? ¿Por qué no? Porque curiosamente había una persecución, no se podía predicar la palabra de Dios abiertamente, y ellos solamente a judíos, era una forma selecta, se les había prohibido predicar la palabra de Dios a las demás personas. Pero el verso 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ojo, vea lo que dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó, dice que de estas cosas, dice a oídos de la iglesia, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y a quién creen que enviaron? Exactamente a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, dice que vio la gracia de Dios y se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. No tenemos que perder la fe ni perder el enfoque del cual fuimos llamados. Somos llamados a una gran comisión. En este tiempo está prohibido, tenemos medidas en donde no hay que acercarse mucho a las personas, la sana distancia y todo esto. La iglesia primitiva enfrentó varias circunstancias difíciles, claro que sí. Dice algo que a mí me llama mucho la atención, que el Señor, dice que el Señor, la mano del Señor en el verso 21 estaba con ellos. Ellos, a pesar de la persecución, no andaban predicando, pero unos varones de Chipre, de Antioquía, predicaron la palabra, hablaron. Entonces, construir relaciones saludables, construir una relación saludable es también no dejar de predicar la palabra de Dios en estos tiempos. Hay tanta necesidad de llevar el evangelio. Si nos ponemos a pensar un poco, cuánta gente muere sin escuchar el evangelio de Cristo. Es una excelente y buena oportunidad para seguir predicando de la palabra de Dios. En el punto número 4, necesitamos motivar a otros a desarrollar liderazgo. En Hechos capítulo 11, verso 25, dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿A dónde Antioquía? A donde se había predicado la palabra de Dios.
Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Todo esto sucedió porque habían persecuciones y la gente tenía miedo por miedo a que fueran encontrados predicando la palabra. Pero la palabra de Dios nos enseña a no tener miedo, a tener fe, confianza en lo que dice Dios en su palabra, y les animo de todo corazón a permanecer firmes y fieles a lo que Dios nos ha llamado. Hay que permanecer firmes y fieles. De todas estas cosas, lo que veo es que Bernabé está viendo la forma. Entonces dice aquí que Bernabé fue a buscar a Saulo. Saulo tenía ese espíritu de liderazgo. Bernabé realmente reconocía que la única persona que podía guiar a este grupo era el apóstol Pablo. Por eso, cuando vemos a alguien que tiene el espíritu de liderazgo, no dudemos en colocarlo en una posición de liderazgo para llevar tareas que hay personas que no pueden llevar. Hay personas que no tienen ese espíritu de liderazgo, y Bernabé no dijo, yo me ocupo de ellos. No, había alguien, y ese era Pablo, que podía ocuparse de ellos. Punto número 5. Motivar a otros a construir relaciones. Ya vamos construyendo algunas cosas, como tenemos que animar unos a otros, así como la Biblia nos lo menciona, y tenemos que practicar la mayordomía, compartir con aquellos que están padeciendo necesidad, tenemos que brindar amistad unos con otros, tenemos que desarrollar liderazgo, y el 5 es construir relaciones. En Hechos capítulo 15, verso 36 dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Construir relaciones saludables. Aquí parece ser que hay una división, pero se crearon dos equipos de trabajo. Fueron a confirmar la fe de los hermanos, y en la historia prácticamente muestra que Juan Marcos, pues él se había desquebrajado por lo que había sucedido en el pasado, y Marcos no quería ir con ellos a la obra, y quizás Bernabé le tenía esa confianza, y es Bernabé el que toma a Juan Marcos, aun cuando Pablo dijo no, él está en disciplina y él no puede ir con nosotros. Bernabé actúa, lo anima y se lo lleva a trabajar en equipo. Más adelante, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 11, Pablo reconoce y necesita la ayuda de Juan Marcos. Él dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, si nosotros usamos este tema en primera persona, necesitamos decir, bueno, yo quiero ser ese Bernabé, quiero ser ese hijo de consolación. Y ¿saben una cosa? La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Paracletos, para consolar. Él nos consuela, Él es nuestro consolador, y nosotros podemos consolar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Iglesia de San Simón,
Les saludo, les bendigo, les animo con estas palabras a que su fe permanezca firme, su fe se fortalezca y crean en lo que dice la palabra de Dios. Amigo Jacob, te mando saludos, abrazos a tu linda familia, esposa, hijos, nietos, que el Señor me los guarde y los bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos darte a ti, Señor, la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Bernabé como un hijo de consolación. Gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza nos muestras que Bernabé, siendo un hijo de consolación, hizo muchas cosas y aún, Señor, en medio de la persecución, aún en medio de esos momentos difíciles de la iglesia primitiva, ellos actuaron, Señor, con fe y perseverancia. Bendice la iglesia de San Simón. Bendícela, Padre. Guárdale de todo mal y permite, Señor, que la iglesia de San Simón se fortalezca en fe, en ánimo, Señor, para poder reunirse, congregarse, alabar tu nombre y no dejar de predicar tu palabra. Te doy a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, les bendigo. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.